está en la línea telefónica. Vamos a hablar con él un par de minutos para que nos hable sobre las exportaciones peruanas en estos tiempos de pandemia y antes también. Señor Eric, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Muchas gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Cuéntenos, señor, usted es el experto en temas de agroexportación. ¿Cuánto afectó la pandemia a las exportaciones peruanas? ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo está Amazonas? Cuéntenos un poco de cifras, por favor. ¿Cómo no? A ver, algo que ha resultado ser muy interesante y que reafirma la importancia de mantener los acuerdos de libre comercio, o sea, de tener socios comerciales en el mundo, es el desempeño de nuestras exportaciones durante la pandemia. Imagínense que durante la pandemia, gracias a Dios, el sector exportador pudo generar 3 millones de puestos de trabajo en este campo en general, en todas las industrias que exportan, además de acercarnos a los 40.000 millones de dólares de exportación. Ese es el dinero que le permite a nuestro país tener las divisas suficientes y los recursos para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo, la crisis sanitaria, para pagar los bonos de solidaridad, los sueldos de los profesores, médicos, enfermeras. O sea, quiero destacar que el mantenernos conectados con el mundo y protegida nuestro tejido empresarial y exportador, el Perú ha podido pasar la ola y mantener una posición prometedora. Nosotros como país hemos hecho una buena política para tener socios comerciales. Tenemos 21 acuerdos comerciales, ¿no?, que agrupan a 54 países. Esto implica tener acceso al 41% de la población mundial, o sea, de consumidores mundiales, el 41% le podemos vender y podemos llegar al 80% del PBI de la economía mundial. Esto es muy bueno, porque nos está diciendo que a pesar de la crisis sanitaria y los problemas políticos y todo, es un sector resistente, resiliente, que puede sobrepasar estas crisis. Que también el no depender de un mercado nacional, que hoy día está económicamente afectado, hoy día la capacidad de gasto de nuestros compatriotas ha caído muchísimo por la situación sanitaria y económica. Entonces, imagínense, ¿a quién le vendemos? ¿Cómo reactivamos nuestra economía? Gracias a Dios, por la política que hemos desarrollado como país, tenemos diversificado nuestros socios comerciales, no dependemos de un gran socio comercial. Por ejemplo, México depende, diría yo, un 80% de Estados Unidos. Nosotros no dependemos de un gran socio comercial, tenemos muy diversificada nuestra oferta exportadora y además podemos poner en valor nuestros recursos naturales. El Perú es un país rico en recursos naturales. Amazonas es un ejemplo de ello. El sector de la Amazonía o el territorio amazónico, ese es el 61% del territorio nacional, pero aún no lo hemos desarrollado. Aún no lo hemos puesto en valor de manera sostenible, ¿no?, de manera responsable con el medio ambiente y de manera socialmente inclusiva. Quiero decir que lo que tenemos hacia adelante de riqueza para colocar, Amazonas, por ejemplo, es un gran exportador de café, de cacao, no tiene un futuro promisorio en el campo de las flores exóticas. Entonces, y el sachayín y otros recursos típicos del bosque amazónico, la madera y sus derivados. Por lo tanto, entender la importancia de las exportaciones y para ello la importancia de los acuerdos de libre comercio es vital. El Perú no puede salir adelante como ningún país va a salir adelante si no tiene la apertura comercial del mundo. Ahora, Eric, pero déjame preguntarte también algo que siempre nos preguntamos nosotros por acá. ¿Por qué es que importamos papas si tenemos una enorme producción de papas en nuestro país? Tanto así que, mira, tú, aquí en Amazonas hay distritos que solo se dedican a la producción de papas, pero a mí me
da mucha cólera cuando el campesino tiene que vender pues su saco de papas a, no sé, 15, 20, 25 soles. ¿Por qué se genera esto? A ver, esa es una excelente pregunta, te agradezco la pregunta, porque tenemos que dar señales claras, tenemos que decir las cosas como son y hacer una buena interpretación de los problemas del país. Si no interpretamos bien los problemas del país, creemos que la causa es una y no lo es, y por lo tanto la solución que vamos a dar no es buena. La papa que importa el Perú es menos del 0,5%, o sea, no es ni el 1% de lo que el Perú consume de papa. O sea, la afectación al consumo de la producción nacional de lo que se importa es insignificante. Pero suena raro, ¿no? ¿Por qué importamos productos? Claro, son productos que tienen valor agregado principalmente, son papas precocidas y que van para restaurantes, básicamente. Y papa como papa, sí, no es que el Perú sea un importador de papa en estado natural. Pero eso que es cierto, también nos dice, pero ¿por qué la situación del campesino peruano que de productor de papa puede verse en tan mala situación? Porque el Perú es un gran productor de papa, pero es un mal comercializador de papa. No tenemos políticas que sepan entender cómo funciona el ciclo de la papa. Como usted bien ha dicho, cuando hay una sobreproducción, una excelente cosecha, cae tanto el precio que es un castigo para el agricultor, que tiene que vender a veces por debajo del valor. Eso no tiene sentido. A ver, Bélgica es un gran exportador de papa y productor de papa, pero ellos también saben que cuando hay demasiada producción en el mercado mundial, los precios caen y ellos no venden en ese momento. ¿Y qué hacen con la papa? Tienen grandes almacenes refrigerados con tecnología especial que mantienen la papa fresca, la mantienen en óptimas condiciones para venderla cuando el precio sube. O sea, no rematan la papa. Entonces lo que faltaría en el Perú, digamos, es organizar a los agricultores, tener papas competitivas con el mercado internacional y esperar, digamos, el momento adecuado. Porque claro, entenderá usted, señor, usted vive en Lima seguramente, yo acá, pero todos los días comemos papas, ¿no? Correcto, es cierto, es así. A ver, por eso, ¿qué implica el cultivo de la papa? Como muchos otros cultivos, ¿y qué implica tutelar y desarrollar al campesino pequeño? ¿Qué implica dotarlo de tecnología? Implica dotarlo de capacidades de gestión, educarlo, ¿no? Ayudarlo a que se tecnifique. Implica generar flujos de comercio, ¿no? Porque hay sectores del país que podrían comprar papas y que no compran. Hay programas sociales del gobierno que podían comprar más papas y no compran papas. Hay canales de comercialización que no se han explotado, o que algunos canales de comercialización que gana el intermediario. Entonces, en perjuicio del consumidor y en perjuicio del productor. O sea, hay que tener una política técnica con respecto a la agricultura, como en todos los sectores, pero si hablamos de papas, hay que pensar que hay que poder incorporar tecnología. La competencia de la papa que venga de afuera no nos hace ni costillas, compramos, como le digo, ni el 1%. El problema es que no sabemos vender nuestra papa, que no la sabemos vender ni en el mercado nacional, y también hay que pensar, miren, Unión Europea en su conjunto, grandes países ricos, tienen una gran cantidad de apoyos y subsidios a sus agricultores. Estados Unidos, una de las potencias mundiales, tiene subsidios a sus agricultores. Hay momentos en que uno tiene que poner un aporte, y la economía de los países tienen que planificarse para cerrar brechas y evitar de que se empobrezca el campesino, de que se pierdan áreas productivas, ¿no? De que se retroceda en el avance de consolidar los espacios productivos agrícolas. Ahora, en cuanto al arroz y el café, señor, ¿nos puede explicar un poquito? Sí, claro, mire, el café y el arroz, todas las respuestas tienen que ser técnicas. A ver, el Perú tiene una oportunidad en su mercado interno para mejorar el consumo de café. Claro que sí, el Perú consume todavía, los peruanos consumimos poco café per cápita. O sea, campañas para intensificarlo y poner en conocimiento los beneficios del café, valorar el esfuerzo de nuestros trabajadores, tener un compromiso solidario de consumir el café, porque estamos beneficiando
a productores de zonas remotas como Amazonas o Zapampa, por decir algo, ¿no? O sea, hay mucho por desarrollar en el café. También hay que pensar que hay un mundo deseoso de consumir café, pero ¿qué café? ¿En qué tenemos que hacer? Tenemos que ser un productor de café barato, abundante, de especies que son poco valoradas, ¿no? Como esos cafés africanos que son de gran producción pero de baja calidad. Ahí no competimos. Nosotros tenemos que competir con los cafés de origen, los cafés de excelencia, desarrollar nichos específicos, y para eso se requieren políticas orientadas de promoción de parte del gobierno, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de PROPERÚ. O sea, tenemos que hacer un trabajo fino para poner en valor nuestros recursos y destacarnos en lo que somos competitivos. Exacto, pero la pregunta, señor, era, ¿producimos la suficiente cantidad de arroz en el Perú para nuestro consumo interno como para no estar importando? Porque lo del café, claro, es increíble. Acá en Amazonas mismo, que es una zona que se produce mucho café y que están exportando también café orgánico, pero es increíble ver o asistir a un restaurante, pedir una taza de café y lo primero que te traen es un sobre de café del Ecuador, por ejemplo. Imagínense, claro, pues eso no tiene sentido, ¿no? Habría que preguntarnos primero cómo llegó esa bolsa de café, ¿no? Esa bolsita de café llegó bien, llegó por contrabando. Y si entró bien, entró porque tiene un precio a lo mejor muy competitivo, ¿no? Y que le es fácil a algún restaurante tener bolsitas y ponerlas en la mesa. Pero desarrollar la cultura de consumo de café implica que ese pequeño restaurante entienda que consumir el café y le va a beneficiar a su restaurante porque va a dar un buen producto, y cuanto más se consuma, mejor va a ser el precio. Entonces es un trabajo de desarrollar cultura de consumo, cultura de café, y eso tiene que ver con el esfuerzo de los gobiernos de turno, tanto central como regional. Hablar del arroz, yo creo que el Perú, no soy un experto en arroz, pero no creo que sea, tenemos zonas de muy buena producción de arroz, seguramente, ¿no? Que con gran capacidad, pero podremos competir con el arroz de Vietnam, que tiene producciones inmensas y a un precio baratísimo. No. Entonces tenemos que ver qué tipo de arroz es el que nos conviene sembrar, y preguntarnos si el uso que estamos haciendo de ese suelo y del agua que demanda sembrar arroz están bien. Hay zonas donde no deberíamos sembrar arroz, ¿no? Que hacemos un excesivo consumo de agua, pero culturalmente sembramos arroz. Y eso tiene que ver también con una respuesta técnica, reconvertir los cultivos de acuerdo a las características que sean mejores para su productividad y mejor para los beneficios del país y del campesino que siembra. Dos preguntas más, Eric, dos preguntas más. El otro día leía en una revista agraria que el Perú se ha convertido en el cuarto país a nivel mundial de exportador de achiote. Y entonces yo me ponía a pensar que bueno, por quienes se dedican, digamos, al sembrío del achiote, porque aquí no vamos a estar comiendo pues con achiote todos los días, ¿no? Sin embargo, la otra buena noticia que también leía, y a mí me parece interesante, es, digamos, la exportación del cacao del Amazonas o de la Amazonía latinoamericana, peruana entre ellas, también a mercados europeos, ¿no? Claro, sí, por eso, o sea, nosotros tenemos que entender que como país no podemos aislarnos. Y gracias a Dios, si bien no hemos hecho un gran desarrollo tecnológico industrial, pero somos un país megadiverso, ¿no? El territorio amazónico no exporta ni el 1% de todo lo que exporta el país, y el territorio amazónico es el territorio que nos define como un país megadiverso, o sea, con inmensos recursos naturales que no compra el dinero. Uno no puede comprar palmeras, no puedes comprar madera, no puedes comprar cacao, ¿no? Y que aparezca en tu territorio, o lo tienes o no lo tienes, y el Perú ha sido bendecido. Por lo tanto, para poner en valor estas ventajas comparativas tenemos que ser competitivos, y para competir tienes que estar en la cancha. ¿Y cuál es la cancha? Son los mercados internacionales, son el mundo, para que puedan, como usted bien acaba de decir, no podemos comer achiote todo el día.
y seguramente no vamos a comer chocolate todos los días, ¿no? Aunque podemos hacerlo y es bueno para la salud. Pero hay un mundo que demanda, y el Perú llega al 40% de la población mundial con sus acuerdos de libre comercio, y genera el dinero, las divisas con las que el Perú ha podido enfrentar una crisis tan grave como la que estamos viviendo hoy día por el COVID. Por lo tanto, hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, muchas cosas por enmendar, pero lo que es bueno no podemos retroceder. Lo que le da vida a nuestro país, la exportación genera 3 millones de puestos de trabajo. Imagínate un trabajador asociado a las exportaciones en Amazonas o en cualquier país o en cualquier región de nuestro país. Está en una familia promedio de 5 miembros, son 15 millones de peruanos que se benefician por la exportación. Ahora, usted que es el presidente de la Asociación de Exportadores, yo había dicho agroexportadores hace rato, pero usted es el presidente de ADEX, de los exportadores, sí, digamos, de todo. Sí. ¿Cómo estamos en en la producción de trigo? ¿Usted sabe cuánto exportamos de trigo a los países del mundo? No. Nosotros, ese es otro gran tema que tenemos que entender. El Perú no es un país cuya actitud agrícola sea de trigo. En Perú, el trigo, la soya, son cultivos muy extensivos, de inmensas condiciones de terrenos planos, con agua. O sea, el Perú no tiene los territorios suficientes. Hay pequeñas producciones de trigo, por lo tanto el Perú no es un exportador de trigo, es un consumidor nato. No exportamos ni un kilo de trigo. No. Importamos al revés, porque claro, aquí sí somos muy paneros, ¿no? Sí, nos gusta la pasta también, y está bien. O sea, eso no va a cambiar el destino del Perú. El que nosotros importemos trigo no quiere decir que podemos mejorar, aumentar algo en la producción nacional, podemos consumir más trigo nacional, seguro, pero no tenemos las extensiones ni el territorio suficiente para compensar y ser autosuficientes en trigo. Ahora, eso no. Eric, creo que hay mucha gente que está de acuerdo con esto de las exportaciones. Yo he ido por Ica alguna vez y son miles de hectáreas de tierras que antes eran desiertos y que hoy pues están, digamos, productivas, y todas ellas se exportan, ¿no es cierto?, al extranjero, porque ahí hay consumo en realidad. Sin embargo, Eric, ya para ir finalizando, digamos, ¿habría que hacer algunos ajustes en los TLC con algunos países? Eso no es correcto, no se puede hacer ajustes porque tú ya negociaste, tú ya dijiste qué quieres o no. Son muy pequeños los cambios que hay que hacer, pero la pregunta es: ¿en qué nos beneficia hacer esos cambios? Ajá. O sea, la pregunta es que mira, se cree, por ejemplo, que por tener el TLC con China, el sector textil está muy afectado. El sector textil está muy afectado, lógicamente, porque hay contrabando de prendas chinas, porque hay subvaluación en las prendas chinas, porque no estamos haciendo un buen control de ingreso de esas mercaderías, permitiendo contrabando y subvaluación. Entonces no se trata de decirle a China, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar esto o lo otro. Se trata de hacer un buen trabajo interno y además entender que, por ejemplo, el sector textil no tiene que competir con China. Nosotros tenemos productos de calidad, fibras como alpaca, vicuña, algodón de altísima calidad, y tenemos que buscar los nichos altos donde se paga el precio. No tenemos que tratar de competir con el polo de centavos de dólar baratito que vende China por millones y que nunca vamos a poderle ganar. Y cambiar también nuestra forma de pensar, ¿no? Porque, a ver, aquí me voy a meter al saco. Aquí a los peruanos nos gusta ponerse zapatillas, digamos, Adidas o Nike, si quieres, pero si tú empiezas a escanear, digamos, te vas a dar cuenta que son chinas. O nos gusta ponernos un polo que ha sido fabricado en la China y no comprarle a un productor de Gamarra, por ejemplo, ¿no?, que tiene mejor calidad incluso. Solo que somos tan alienados que queremos pues vernos como los millonarios que no somos, ¿no? Claro, pero es que es muy buena tu apreciación, porque realmente tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. O sea,
entender que la calidad no es solamente un buen comercial de marketing, ¿no? Ajá. Y creer que porque tiene una marca X o Z extranjera es maravilloso o mejor, no. Pues más, muchas de las marcas de ropa que uno paga de muchos dólares en el extranjero se fabrican en el Perú, ¿no? Marcas famosas como Polo, Giorgio Armani, se fabrican en el Perú, son marcas exclusivas. Uh-huh. Entonces hay que entender, pero eso es conocer nuestro país. Nosotros tenemos la obligación, creo, de hacer una autocrítica, todos los peruanos, y mirarnos como hermanos y ver qué es lo que tenemos bueno, en qué hemos avanzado, qué tenemos que corregir. Nuestro modelo económico ha traído beneficios al país, pero la pregunta es, ¿dónde están esos beneficios? ¿Por qué hay gente con un reclamo social en la calle? ¿Por qué? Porque los beneficios no han sido bien administrados. ¿Y quién administra esos beneficios? Han sido los gobiernos de turno, tanto centrales como regionales. Los cambios tienen que ser a nivel de los que conducen el país. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos gobiernos con cuadros técnicos que sepan lo que están hablando, que no digan tonterías, que voy a hacer tal cosa o tal otra que no se puede hacer, o creer que el Perú va a poder ser un gran productor de trigo cuando no tenemos el territorio para producir trigo, ¿no? Entonces no tenemos respuestas técnicas, salvar lo bueno, salvar estos puestos de trabajo que generan la exportación, porque pone a disposición de los peruanos todos los mercados del mundo con los que hemos negociado. Exacto, y lo otro sería empezar ya, digamos, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene feo, no? A industrializar nuestra papa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos comprando papitas like, ¿no? Que vienen de otros países, si nosotros podemos hacerla acá? Falta una mirada también del gobierno mismo o de la empresa privada, ¿no? Es que, fíjate, tiene que ser público-privado. Esos esfuerzos no se ganan solos. Porque tú dices, ya, ok, yo me pongo a hacer papitas, y las están haciendo. Hay grandes productores de papitas como las Light que se están vendiendo y se están exportando, ¿no? Pero siempre tienes que diferenciarte, porque tú tratas de competir con el precio de las papitas Light y no puedes, no le ganas. Salvo que hagas una papa con papa orgánica, diferenciada, papas nativas peruanas como se están vendiendo, con sal de maras. O sea, tienes que tener una estrategia comercial, ¿no? Y una tecnología que te diferencie, porque si no, los grandes consumidores te van a ganar, o sea, y tú no vas a decir, no, yo no quiero competir con los grandes. No, tú quieres entrar a jugar a las grandes ligas, tienes que jugar con todos. Exacto. Pero tenemos que tener estrategias, y esas estrategias no solo se construyen desde el lado empresarial, se construyen con el gobierno, con los órganos de promoción de las exportaciones, ¿no? Desarrollando cultura. Si tú me ayudas promocionando que mi papa es andina, que mi papa está privilegiando una comunidad andina, ¿no? Que es milenaria, está promocionando la salud de un producto buenísimo que no es incomparable una papa holandesa con una papa peruana de ninguna manera. Entonces, si tú nos ayudas a diferenciar y tenemos una política público-privada, por eso el gobierno que entre tiene que trabajar de manera unida público-privada. En ADEX trabajamos desde el gobierno pasado la creación de mesas ejecutivas sectoriales donde se sientan público y privado a trabajar temas como la forestal, acuícola, turismo, textil, artesanía. Entonces, entender que la política pública se tiene que construir con los actores que estamos en la calle. Exacto. Todos somos hermanos, y cuanto más empresa haya, hay más puestos de trabajo. Los puestos de trabajo descansan en una estructura que se llama empresa. ¿Quieres favorecer al trabajador? ¿Quieres generar más bienestar al pueblo? Genera más empresas, porque ahí están los puestos de trabajo donde ellos van a ganar su dinero. A ver. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Y Eric, no me vas a dejar mentir, el otro día yo hice una disertación aquí en el noticiero, ¿no? ¿En qué momento nos enseñan a hacer empresa? Decía yo. ¿En la primaria? ¿En la secundaria? ¿En la universidad? En ninguna de estas tres te enseñan a hacer empresa, ¿eh? Aquí te enseñan geografía, cívica, ¿no? En lugar de decir al muchacho, no todos van a ser matemáticos, ¿no? Algunos van a ser empresarios. Entonces, creo que es todo un cambio en realidad de decirle a nuestros hermanos peruanos que tenemos que tomar la mejor decisión,
y tomar la decisión es preguntarnos, es como cuando vas al médico, tú vas al médico que más sabe, al médico que más confianza te da, no al médico que te promete las cosas más lindas, sea quien sea cual sea la decisión del voto que hagamos, tiene que ser un voto responsable. Hoy día el poder no lo tienen los candidatos, el poder lo tenemos nosotros en nuestra mano con nuestro voto. Votemos por el Perú, votemos por lo bueno que hemos hecho y peleemos contra la corrupción, peleemos contra los malos gobernantes que no han sabido aprovechar los recursos que hemos generado. El modelo es bueno, lo que no ha sido bueno ha sido la administración de los recursos que este modelo generó. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Y siempre a tus órdenes. Volveremos a conversar, ¿eh? Volveremos a conversar. Me interesa mucho hablar contigo. contigo. Muchas gracias.